Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Francisco Perales. Soy profesor del Departamento de Matemáticas e Informática de la Universidad de las Islas Baleares. Y os voy a introducir un poquitín algunos conceptos que, visto las charlas anteriores, me imagino que ya conocéis, como los sistemas de realidad virtual, un poquitín ya los sistemas de interacción basados en control a través de la señal cerebral, y finalmente una aplicación de ellos a través de lo que sería un sistema de realidad virtual que nos permite de alguna manera intentar controlar la percepción del dolor. Esta derecha. Sí, se lo estoy dando, ¿eh? Ahora, gracias. Bien, brevemente haremos una introducción a lo que serán los sistemas de realidad virtual, que me imagino que vosotros conocéis. Un poco de lo que es la teoría para poder medir las señales o las ondas cerebrales, porque hay muchos métodos para medirlas. ¿Qué son los sonidos binaurales? Que es una especie de sonidos específicos con unas características, la metodología, como lo hemos aplicado al sistema este de manejo del control del dolor, y unas conclusiones y trabajos futuros. Bueno, del tema de... A lo mejor soy yo, ¿eh? Ahora, del tema de realidad virtual, ¿cuántos habéis usado ya sistemas de realidad virtual? Los jóvenes por ahí. Oculus, HTC, Low Cost, lo conocéis bien, ¿no? Esta vez la realidad virtual ha llegado para quedarse. Y seguramente los conocéis en entornos lúdicos, videojuegos, aplicaciones más o menos lúdicas o didácticas también, etcétera. Nosotros, en un principio, empezamos también por aplicaciones industriales y didácticas, pero precisamente fue el hecho de trabajar en un proyecto europeo donde la interacción, como sabéis, en muchos sistemas de estos pues utilizan mandos y significa un control motor de nuestro cuerpo. Nos fuimos acercando a proyectos más de carácter médico, psicológico, etcétera, de manera que estas herramientas nos podrían permitir tratar determinadas patologías y verás cómo podemos utilizar para realizar estas mejoras a través de lo que llamamos normalmente juegos serios, que permite al usuario a través del videojuego pues rehabilitarse o tratar algún tipo de cualidad. A través de una bueno, esto se ha pasado antes de tiempo, a través de una colaboración con otro grupo de la universidad que trabajaban con niños que tienen enfermedades raras, y muchas de esas enfermedades raras cursan con dolor crónico, vimos la posibilidad de intentar obtener información o interactuar con el ordenador a través de un sistema BCI. En realidad, nosotros podemos interactuar, conocéis el paradigma estándar de oficina, teclado, ratón, el de realidad virtual, con gafas, mandos, etcétera, pero puede ser o puede ocurrir que en determinados casos no tengamos la capacidad de controlar nuestras extremidades, no podemos hacer ningún tipo de movimiento muscular. Entonces, el sistema nervioso central, si somos capaces de interpretar las señales que genera, podremos codificarlas y definirlas en acciones, y es el ordenador entonces el que podrá manipular cualquier tipo de dispositivo. Este sería un esquema o un sistema clásico de lo que sería el procesamiento de la información que hace un sistema BCI, o Brain Computer Interaction o cerebro-ordenador. Necesitamos adquirir las señales, que todos estamos trabajando ahora, aunque estemos quietos, pues el cerebro no para, tenemos 100.000 millones de neuronas, cada una de ellas está potencialmente conectada con 10.000 o 20.000 conexiones sinápticas con la de al lado, entonces veis la capacidad de procesamiento del cerebro. Entonces, tenemos que definir algún tipo de técnica que adquiera esta señal, la digitalice, la asigne a un sistema de procesamiento que sea capaz de interpretar esas señales, que son biopotenciales, microvoltios, y traducirlo a comandos que el ordenador sea capaz de conocer y realizar esa operación. Mover un cursor, mover un dispositivo, una silla de ruedas o cualquier dispositivo bajo nuestro control. Y esa flecha roja que veis que va desde la aplicación sería el feedback. El usuario tiene que recibir un feedback de su acción.
decir, de manera que reciba y tenga un conocimiento del estado que está manipulando sobre la máquina. De técnicas de adquisición de lo que es la señal cerebral tenemos muchas. Es decir, el cerebro se puede explorar de muchas maneras. Cada una de ellas tiene unas limitaciones o su precisión. Unas son invasivas, podemos meter un electrodo directamente en el cerebro, eso se hace con primates, pero evidentemente para HCI, para utilizar como interacción, pues sería un poquitín agresivo, ¿no? Otras generan o incluye radiaciones, el PET, otras son muy lentas para determinadas mediciones porque los fenómenos neurofisiológicos son de milisegundos. Entonces, al final, como técnica práctica, no invasiva, low cost, con una resolución temporal alta, una resolución espacial adecuada, pues es el EEG, el electroencefalograma. ¿Cuántos de aquí os han hecho un EEG? A ver. Entonces, ahí podemos medir exactamente la actividad cerebral. Algunos se detectan pues, diferentes tipos de patologías. Pero es una técnica adecuada para lo que sería el HCI, la interacción con el ordenador. Si queréis os pongo un vídeo ahora, adelante. Quería buscar otro de un compañero o lo que sea, pero al final salgo yo, me sabe mal. Y además hacemos publicidad del canal UIB, que es UIB Respond. Entonces... La llamada disciplina Interacción Persona-Ordenador, IPO, estudia el intercambio de información entre las personas y los ordenadores. Su objetivo es hacer más productivas las tareas que las personas llevan a cabo utilizando los ordenadores. Generalmente, la comunicación entre personas y ordenadores se realiza mediante pantallas, teclados y ratones. Cuando los utilizamos, el cerebro se comunica mediante movimientos que ordena a través de impulsos eléctricos que recorren el sistema nervioso, hasta llegar al músculo adecuado. ¿Pero qué ocurre cuando una persona tiene dañado su sistema muscular o nervioso? En este punto cobra importancia una pujante tecnología de interacción, denominada la interacción cerebro-ordenador. Esta tecnología, también llamada BCI, posibilita un intercambio de información directa, sin necesidad de usar el sistema neuromuscular. Los BCI son especialmente interesantes para las personas que sufren discapacidades muy graves, porque una de sus aplicaciones es la rehabilitación de personas con limitaciones neuromotoras. Para ello, se usan programas de ordenador conocidos como Serious Games o juegos serios. Estos programas tienen como objetivo principal trabajar alguna funcionalidad del paciente para mejorarla o recuperarla. Incorporar BCI en el diseño de juegos serios supone el reto de utilizar dispositivos de adquisición de señales cerebrales no invasivas, como los que funcionan mediante la electroencefalografía o EEG. Esta técnica mide, mediante electrodos colocados sobre la cabeza, las variaciones eléctricas generadas en el cerebro por la activación de las neuronas. Por tanto, con los sistemas BCI actuales, podremos, mediante entrenamiento, conseguir controlar el ordenador con el cerebro. El reto de conocer las señales que genera el cerebro, para qué sirven y cuándo se activan, abre la posibilidad de llegar a saber también en un futuro en qué actividad está pensando el individuo. Bueno, el vídeo, la idea de estos vídeos es que en 1 minuto o 2 se presente una idea. Y bueno, aquí en un principio se habla también de Serious Games, pero en realidad puede ser cualquier tipo de aplicación terapéutica. Lo que pasa es que el videojuego serio lo que hace es que sea lúdico y, por ejemplo, en tareas de rehabilitación sabemos que son tareas tediosas y hay mucho abandono. Entonces, si la tarea esta de rehabilitación es lúdica, hace que el paciente no abandone el proceso y pueda continuar la terapia. En cuanto a lo que es la teoría de las ondas cerebrales, veis que el cerebro está continuamente en activación y hay una serie de frecuencias específicas que son las que veis aquí. Normalmente, esta actividad cerebral, consecuencia del intercambio de las señales eléctricas y de la química del cerebro, tiene diferentes interpretaciones en función de la frecuencia o rango de frecuencias que se generan. Entonces, ahora por aquí veo a alguno con los ojos cerrados, ¿o no? No os ha pegado el sueño. Entonces, si los que estén ahí medio sobaos estáis en alfa. Los que estáis haciendo y prestando atención, beta está más o menos bien. Entonces, tenéis que estar prestando atención. El niño yo creo que ya está casi en teta. Los niños pequeños tienen más alta teta.
Bien, entonces, en función de cada uno de los patrones, están todos, y dónde los midamos, nosotros podemos intentar buscar modificar esos patrones. Y, por ejemplo, pues es evidente que cuando estamos pensando y calculando, pues estamos con beta alta. Claro, no podemos estar siempre con beta alta. La gente que cursa con dolor crónico tiene el beta, la potencia espectral de la señal, muy alta. Bueno, entonces, ¿cómo podemos modificar esto? Hay diferentes técnicas. Esto vino precisamente de un usuario final, que eran estos niños con dolor crónico, que decía: yo me pongo este tipo de música para cuando voy al baño, porque me va bien para hacer esto. Me pongo tal tipo de música para hacer esto. Sabéis que la música, diferentes tipos de música, pueden producir un estado de relax. Un sonido monoaural es el que veis ahí arriba, una determinada frecuencia igual que se percibe por cada uno de los oídos de la misma forma. Sería un sonido monoaural. El sonido binaural lo que hace es que recibimos una señal con una frecuencia determinada por el oído izquierdo y otra frecuencia ligeramente diferente por el oído derecho. Mientras los sonidos monoaurales se procesan a nivel coclear del sistema auditivo, los sonidos binaurales se interpretan en el núcleo olivaris, que es una zona del cerebro que es la más de alto nivel responsable de interpretación del sonido. Claro, ¿qué le pasa al cerebro? Cuando recibe una señal de un oído que es distinta de la otra, fijaros que aquí, por ejemplo, pone una 440 y la otra 480, lo que hace es interpretar la diferencia. Es como si estuviésemos oyendo una frecuencia distinta, que es la diferencia de las dos. Habéis visto antes que las frecuencias en el EEG tenían un determinado rango. ¿Qué pasa si yo pongo 485 y en el otro pongo 470 o 72? ¿Qué sale? 13 y pico, o 12 o 14. ¿Eso en qué rango cae? En la zona de alfa. Entonces, el cerebro tiende a ajustar la frecuencia del mismo al sonido que recibe. Ese sería el principio. Hay que demostrarlo. Eso es una teoría y hay que demostrarlo. Pasamos a la siguiente porque a mí no me va. Vale. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado un sistema de relé virtual donde podemos controlar todos los estímulos. En el entorno de red virtual ponemos el escenario que queremos, los sonidos que queremos, los objetos que queremos, etc. Y entonces sometemos al usuario a esta estimulación con sonidos placebo, que serían los sonidos monoaurales, y a sonidos binaurales. Y vamos a ver si realmente esa persona cambia su estado. Aparte de hacerle un test clásico de dolor, los test del pain que hay para los psicólogos, nosotros medimos, veis, este es el normal que llevamos todos para deporte, y esta sería la pulsera empática, que esta pulsera, aparte de medir lo típico del corazón, el heart rate, etc., mide también lo que es la conductividad de la piel, el skin conductivity. ¿Qué pasa? ¿Ves? Si yo estoy un poco nervioso, sudo, varía la conductividad de la piel. Si estoy relajado, la conductividad de la piel, que se mide en microsiemens, baja. Tengo un parámetro objetivo para saber si una persona está más o menos tranquila. También mide el heart rate y también mide la temperatura. Y además también tiene un giroscopio que nos permite saber si me estoy moviendo o no, por si la persona está nerviosa o el niño está moviendo el brazo. Esa sería la pulsera correspondiente. Y eso se mide sincronizado con la aplicación y con el estímulo que estamos dando. Pensar que el estímulo tiene que ir a una frecuencia y estar sincronizado con lo que estamos midiendo. Estamos midiendo cambios en milisegundos. La siguiente. Hemos desarrollado esta aplicación en Unity, en un motor de videojuegos, para generar aplicaciones de realidad virtual. Utilizamos Oculus Rift, pero podemos hacerlo con cualquier dispositivo. Para nosotros, pues, pasarlo a HTC, de hecho, lo que queremos es hacerlo con dispositivos de bajo coste, lo más barato posible. Estamos pensando siempre en el usuario final. Definimos varios sistemas o tipos de sonidos binaurales, porque lo mismo que queremos utilizarlo, por ejemplo, para alfa, si la diferencia fuese de 25, estaríamos en beta, y a lo mejor nos interesa potenciar beta porque queremos concentrarnos en hacer una tarea interesante. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de trabajo que tenemos que demostrar? Que es que si nosotros estamos en un entorno de red virtual controlado y utilizamos sonidos binaurales, queremos reducir beta y aumentar alfa y teta. Si conseguimos esto,
y comprobamos que la conductividad de la piel baja, la G-rate baja y la actividad cerebral también, podremos garantizar que esa persona pasa de un estado activo a un estado relajado, aparte de los test de dolor que se hace el psicólogo correspondiente. Estamos en ello, haciendo estas aplicaciones. Aquí os veis una serie de participantes en un principio, con diferentes sesiones, con diferentes sonidos, con diferentes estados. Estos 4 de aquí arriba son estados de relajación, que veis que estimulan alfa, delta, teta o alfa, y los otros, que son los placebo, y se miden igual. Entonces hemos visto que sí que hay cambios. Evidentemente, como sabéis, una muestra de 10 participantes no es representativa. Ahora está acabando una estudiante de máster, un estudio con 30 estudiantes de la universidad, controles, no son gente que tiene ninguna enfermedad crónica, oyen bien, evidentemente, se les pide el permiso, el consentimiento informado para hacer todos estos experimentos y tendremos que ver exactamente si realmente se producen cambios o no. Aquí veis la aplicación. Esta aplicación permite al usuario, una vez oídos los sonidos, seleccionar cualquiera de ellos. Y en esta primera aproximación ya vimos que los que oían sonidos realmente binaurales seleccionaban estados de relajación, mientras que los que oían sonidos placebo iban a seleccionar los estados activos, que eran los 4 de abajo. ¿Veis? Creative, Work, Concentrate, Inspiration. Pero vemos que realmente sí que el sonido binaural es capaz de modular, entre comillas, lo que sería esta percepción del dolor. Si queréis podéis poner ahora este vídeo. Me iba a traer toda la aplicación, pero era un poquitín complicado con el portátil, las gafas, etc. Evidentemente, oís un sonido ambiente. Los sonidos binaurales no los podéis oír porque os tendríais que poner los cascos, para oír uno por cada lado. También se ha probado de combinar este sonido ambiente con el sonido binaural, porque el sonido binaural hace como un zumbido. Entonces, para que sea más relajante, se utiliza un tipo de música ambiente y el sonido binaural. Y estamos viendo las 4 combinaciones para demostrar que realmente los escenarios se pueden cambiar. Podemos elegir los escenarios que nos gusten. Podemos cambiar diferentes tipos de música ambiente. ¿Veis? Aquí vemos la sesión correspondiente. Podemos seleccionar los tipos. Si no nos gusta uno, podemos cambiar las frecuencias. Esto de las frecuencias solo funciona cuando la diferencia no es superior a 35 Hz. Hacer una separación de más de 35 Hz ya el cerebro no lo integra. Podemos cambiar el volumen del sonido binaural. Podemos seleccionar la música ambiente que queramos. Esto en un principio podría ser customizable para el usuario. Si yo me hago mi biblioteca de música correspondiente y después selecciono. Las figuras también es para que haya atención. Los colores, sabéis que los colores se pueden asociar a los colores cálidos a actividad y los colores fríos a relajación. Entonces la persona puede seleccionar el environment, el lago con agua, etc. Y el objeto también podría, en este no sé si sale la forma, tenemos otra versión que puedes cambiar el objeto que está en la frontal. Los sistemas de EEG que utilizamos son sistemas con muchos electrodos y reconocidos como sistemas médicos, pero sabéis que hay sistemas low cost. Yo ahora me puedo poner este. Quería hacer una demostración, pero como vamos mal de tiempo y coger una persona que se sentase por ahí, ponemos esto aquí y automáticamente yo con el móvil, lanzando la aplicación correspondiente, puedo estar viendo el EEG y mi actividad cerebral. Y veríais como beta y alfa van cambiando en función de yo cierre los ojos, abra o haga una actividad. Si después alguien al acabar la conferencia lo quiere probar, yo lo tengo aquí. Y lo mismo que el funcionamiento de la pulsera. Puedes pasar ya, sí, yo creo que ya se ha visto más o menos la idea. Son conclusiones preliminares porque, evidentemente, todavía no tenemos suficientes usuarios y si vais a la bibliografía y buscáis, encontraréis estudios científicos que dicen que esto no funciona y hay otros estudios científicos que dicen que sí. Yo he estado en la Universidad de Tübingen, que es un doctor que está utilizando esto para los niños cuando duermen en la zona de sleeping y sí que hay modificaciones en delta. Pero bueno, al ser un
una investigación seria, tenemos que probar, testear. Y una vez que esté validado, podremos aplicarlo a usuarios. Hemos probado con algunos niños y la respuesta es buena. Aquí tenéis. Bueno, los que quería contar era esto, es decir, la realidad virtual ha llegado para quedarse, tiene un montón de aplicaciones, evidentemente en entorno lúdico. Nosotros nos interesa más toda la parte biomédica. Pensar, por ejemplo, todo el tema de emociones, veo que está el robot por ahí atrás. Si el robot tiene mis sensores y mis señales, es capaz de saber si yo estoy enfadado o estoy triste, y en función de la percepción que tenga del EEG y de la señal biométrica o biológica, podrá decidir o actuar una de manera u otra. Invito, ¿puedes pasar la siguiente? Veo que aquí hay mucha gente joven y estudiantes, y me alegra también ver estudiantes de la UIB que ya están trabajando en el entorno y investigando, pues a leer el artículo donde está más explicado y con más razonamiento técnico. Y bueno, si a alguien le hace ilusión crear un videojuego de este estilo, la universidad es GDPDA Sony Signet, o sea, tenemos el certificado de desarrollador Sony, y sería un placer que algún estudiante por aquí pudiese hacer un videojuego para la PlayStation o para cualquier otro sistema. Entonces, muchas gracias por vuestra atención, y cualquier pregunta que tengáis, estoy a vuestra disposición.